Licen Alma, sé que en la orientación anterior también nos acompañó, le damos la gracia y la bienvenida para, Buenas eh, tardes, bendiciones. le damos la bienvenida aquí a todo el equipo belenista que nos acompaña el día de hoy. Así que entonces, profe Cristal, ¿usted dice alguna palabra al inicio o espera al final? Usted nos dice. O la Licen Alma. Buenas tardes, profe. No se preocupe, ya usted dio la bienvenida y como sabemos, también la licenciada Alma está también contra el tiempo y tenemos que aprovechar oportuno el espacio que ella ha sacado para poder apoyar y poder darnos las orientaciones más, sabiendo que en reuniones de grado paralelo, muchos de los compañeros y de los docentes presentaron que tenemos estas situaciones con algunos de los estudiantes, entonces estamos en mira de poder darles las pequeñas orientaciones y qué más que darle el espacio a la licenciada Alma, quien ella es la que nos va a compartir y va a estar con nosotros en esta tarde. Bienvenida, licenciada Alma Moreno, fonoaudióloga, como todos lo saben y ya se había compartido. El micrófono, las cámaras son totalmente suyas. Agradecida por apoyar cuando se le hace la solicitud y sacar el tiempo para podernos orientar a todos en general. Ok, buenas tardes, gracias profesora Cristal, la profesora Yolanda, también gracias por la invitación. Bien, como lo mencionó la profesora Yolanda, sí estamos un poquitito contra el tiempo, así que vamos a tratar de aprovechar todos estos minutitos. Bueno, iniciando, le trajo una pequeña presentación porque lo conversaba con la maestra Yolanda de que quería dejar un poco más del espacio abierto para algunas preguntas, si algún docente tiene alguna pregunta, para abordar un poco más este tema. Así que lo que les voy a presentar es manera de inducción para tener un poco el concepto de qué estamos hablando y sobre qué, o sea, alguna diferencia, alguna similitud o algunos de los casos que se pueden estar presentando dentro de su aula. Así que bueno, ya me presentaron, bueno, presento con usted la licenciada Alma Moreno por parte de Fonoaudiología del IPE de Chiriquí. Este conversatorio más bien se trata de aquellas recomendaciones que se le pueden brindar a los docentes que presentan uno que otro estudiante con una dificultad de habla o con una dificultad de lenguaje. Siguiente. Bien, para poder entrar de lleno a todas estas dificultades que se puedan presentar, es muy importante tener en cuenta tres términos o tres conceptos muy importantes. El primero viene siendo la comunicación. Realmente la comunicación es lo que engloba todo esto y aquí nos indica que es el acto de dialogar. Aquí utilizamos gestos, expresiones faciales, incluso nuestra postura corporal indica mucho también de lo que queremos comunicar, nuestro tono de voz. Son peculiaridades que indican cómo va a ser nuestra comunicación. Cuando estamos enojados, cuando estamos un poco tristes, realmente todo esto expresa el tipo de comunicación que podemos brindar. Dentro de esto se engloban entonces lo que es el lenguaje, el cual ya el lenguaje viene siendo un código. Aquí tanto la persona presenta un código y esto viene un sistema más estructurado. Utilizamos símbolos, ya viene siendo no tanto algo, por decirlo así, muy bien espontáneo, porque espontáneo sí es, pero ya entramos dentro de un sistema estructurado. Y encontramos entonces también la parte del habla, que ya aquí hablamos ya de un lenguaje verbal, o sea que ya hay un proceso y lo conocemos como un proceso motor. Aquí lo que va a suceder no es que el lenguaje lo podemos ver, que se puede dar de diferentes formas, por símbolos, por el lenguaje escrito, pero aquí el habla en sí ya es producción de voz, ya es ya salimos de ese sistema estructurado de símbolos, de letras, de todo, y entonces nos vamos por esa línea en donde tiene que haber producción de voz para que entonces pueda haber habla. Tanto el lenguaje como el habla están dentro de todo lo que es el proceso de comunicación. ¿Sí? Siguiente. Bien,
Para tener un poquito más de concepto, viéndolo así, lo quise exponer bastante sencillo porque ya cuando hablamos de clasificación entre trastornos del habla y trastornos del lenguaje, sí va muy ligado por lo menos ya a alguna especialidad, por lo menos acá sería en mi caso fonoaudiología, algún terapeuta de lenguaje, algún patólogo, que podrían como profundizar un poco más, pero no por eso, porque sé que ustedes son docentes, no quise pasar por alto de que se conociera un poco más esto, porque a veces englobamos de que hay un trastorno de lenguaje, pero realmente no hay un trastorno de lenguaje, sino que hay un trastorno de habla, o hay un trastorno de habla y decimos que hay un trastorno de lenguaje. Entonces, quise traer esta clasificación que si bien es muy compleja, ya que se han presentado muchos cambios durante todos estos últimos años porque hay muchas investigaciones de qué sí funciona, qué no funciona, qué clasificación hay nueva, qué conceptos han cambiado, así que les traje los más básicos para poder comprender. Entonces, vamos a dividirlos tanto en trastornos del lenguaje como en trastornos del habla. Entonces, ¿cómo yo sé? Porque los docentes como ustedes son los primeros los que captan al niño desde las edades más pequeñas, incluso hasta un poco más grandes, para saber si existe algún tipo de complicación dentro de este proceso. El niño más pequeño es jardín de infancia, el niño ya llegó al primer grado, al segundo grado y está sucediendo algo. Pero ¿quién lo capta primeramente? El docente. El maestro se está dando cuenta de que existe alguna complicación, de que algo no está dando bien, entonces esa participación del docente es muy importante para nosotros, porque realmente el docente es como el captador de que está sucediendo algo. Entonces, dentro de los trastornos del lenguaje, encontramos lo que muchos conocemos como un retraso simple del lenguaje. Esto se va en niños un poco más pequeños, entre 3, 4, incluso 5 años, que nos llegan con que no habla, no nos dice nada, tiene 3 años y no arma frases, no tiene un vocabulario extenso, entonces ya como que podemos ir viendo de que hay un retraso simple en el lenguaje. ¿Por qué? Porque ese niño, si bien no me expresa, pero me comprende todo. Es el típico niño que todo uno le dice, ve, busca esto, ve, arma esto, ve, toma esto, y lo hace todo, pero ese niño cuando quiere expresar algo, entonces no funciona. Luego también nos encontramos con un trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Aquí ya vemos una alteración un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque hay alteraciones tanto en la comprensión, en la adquisición y la expresión del lenguaje. Si se dan cuenta, en el simple solamente hay un problema en la expresión. Ese niño me comprende todo, más no me dice nada. Pero cuando nos vamos a un trastorno del desarrollo del lenguaje, ya me voy a una alteración en la comprensión, en la adquisición e incluso en la expresión del lenguaje, ¿sí? Generalmente estos niños están entre las primeras edades, 3 años, 4 años, 5 años. Es un niño que dice, bueno, tiene 5 años y todo me lo señala, no me comprende, no me hace caso, entonces puedo yo pensar de que ya no solamente es simple, sino que ya hay un trastorno un poquito más asociado. Entonces, nos vamos a los trastornos del habla, que son los más frecuentes durante el periodo o durante el tiempo escolar, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos encontrar de esta forma? Anteriormente, y no sé, me imagino que sí lo han escuchado ustedes como docentes, les llega el niño que dice, bueno, lo que pasa es que fue al fonoaudiólogo y le dieron un diagnóstico y el niño tiene dislalia. Dislalia aquí, dislalia allá, dislalia por todos lados. Si bien la dislalia es un problema de articulación, pero para irlos actualizando también un poquito como docentes, el término dislalia ha sufrido, por decirlo así, cambios, a tal punto que desde ya un tiempo para acá lo conocemos como los trastornos de los sonidos del habla y se mencionan como los TCH, ¿sí? Así que si en algún momento como docente vemos que nuestro niño llega con un diagnóstico y está marcado como un TCH, entonces
lo conocemos como los trastornos de los sonidos del habla, que es el nombre que se le ha dado ahora, reciente, hace algunos años, a lo que conocíamos como las típicas dislalias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos trastornos de los sonidos del habla? Que vamos a encontrar una sintomatología como cualquier tipo de diagnóstico, como cuando se presenta un diagnóstico. Entonces, vemos afectadas dos áreas, incluso hasta un poco más, pero muy importantes, que son la parte de la fonética y la fonología. Y yo sé que como docentes conocen muy bien esos términos porque también se tratan mucho durante el proceso de aprendizaje. Así que bien, mi niño llega con un trastorno de los sonidos del habla, pero yo necesito saber por qué, de dónde sale ese trastorno de los sonidos del habla, y por eso se los quise traer acá. Puede ser de manera morfológica, y es aquel niño que decimos, ay, lo que pasa es que habla mal porque él tiene el frenillo corto. Así que ese niño tiene que irse a cortar el frenillo porque por culpa del frenillo no puede articular bien. Entonces yo puedo meter a ese niño dentro de ese diagnóstico. O sea, tiene un trastorno de los sonidos del habla morfológico. ¿Por qué? Porque tiene un frenillo. Listo. Ese es mi diagnóstico de mi niño. ¿Qué sucede? Llega el otro niño que tampoco no habla bien, pero ¿es por qué? Porque tiene una pérdida auditiva. Es lógico que al tener una pérdida auditiva van a haber muchos errores dentro de la articulación, incluso comprensión y todo lo demás, pero también puede haber un problema en la discriminación y reconocimiento fonológico, y eso no quiere decir que mi niño tenga una pérdida auditiva, sino que simple y sencillamente no discrimina y no reconoce esos rasgos distintivos dentro de los sonidos. Bien, ¿qué más puede suceder? Mi niño con trastornos de los sonidos del habla, pero con una etiología neuromotora. ¿Qué sucede aquí? Que es un niño que es normal, estamos hablando dentro de lo normal, no estamos hablando de ningún niño con un tipo de diagnóstico ni nada todavía. ¿Qué sucede aquí? Que existe un niño que tiene problemas de articulación, ¿pero por qué? Porque su área motora presenta dificultades. Es complicado, yo sé a lo mejor de muchos términos y todo lo demás, pero aquí el niño presenta una planificación motora complicada. El niño no sabe cómo mover la lengua, cómo mover los labios, cómo saber dónde va mi lengua arriba, mi lengua abajo, mi lengua hacia un lado, hacia el otro. Es complejo para él. Incluso aquí encontramos, no sé si en algún momento como docentes han llegado a ustedes un diagnóstico de mi niño tiene una apraxia del habla. Y uno se queda pensando, ¿y entonces ahora qué sucede? Realmente este niño comprende todo su lenguaje comprensivo es muy bueno, pero presenta demasiados errores en la articulación, pero yo puedo pensar que bueno, que tiene un trastorno de articulación sencillo. Puede ser que sí. Entonces, llegar con un diagnóstico de apraxia del habla infantil de un niño realmente es muy complicado. Se necesitan muchos estudios para que un niño tenga un diagnóstico, porque se puede confundir con cualquier otro, incluso con un trastorno de desarrollo del lenguaje, se puede confundir con que simple y sencillamente el niño no discrimina bien, no me escucha bien. Entonces, llegar con ese diagnóstico sí necesita como mucho estudio. Y llegamos al típico niño, bueno, en realidad típico no, sino que el niño que habla con errores de articulación, pero es porque ya está comprometido la parte cognitiva lingüística. Y es el niño que nos llega con un déficit intelectual, el niño que nos llega con un autismo. Entonces ya ahí se dan cuenta que ya hay algún otro trastorno asociado. ¿Qué también encontramos en los trastornos de los sonidos del habla? El niño que tiene problemas en fluidez y ritmo. Es el niño que tartamudea mucho, nos dice, ay, lo que pasa es que le cuesta. Bueno, aquí también hay un problema y lo asociamos con un trastorno de habla, el trastorno de la fluidez, ya no sé si lo han visto aquellos niños que se traban cuando dicen, ay, lo que pasa es que él se traba al hablar y no dice y no encuentra la palabra. Entonces encontramos eso. Sí, les quise traer los más sencillos porque hay muchísimos, y sé que de repente es un poco complicado hablar de una terminología, por decirlo así, de diagnóstico, pero sí quieren que entendieran de que existe una diferencia entre lo que es un trastorno del lenguaje y un trastorno del habla, ¿sí?
Siguiente. Bien, aquí les traigo un ejemplo y ya después ustedes me dirán si se han encontrado con este típico caso dentro de sus estudiantes. Bien, aquí vemos la diferencia entre lo que les hablaba, fonética y fonología, hablando de problemas relacionados con el habla. Aquí la mamá le dice, a ver, dime K, y el niño dice K. Muy bien, entonces, ¿a dónde vamos a ir después? Y el niño dice, a mi taza. Entonces vemos evidentemente el problema que hay en la articulación del niño. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con esta situación? En casa le pedimos que nos diga ese sonido que tanto le cuesta, como el sonido que le dije, vamos a repetir K, y el niño K, otra vez K, y cuando le digo, bueno, ¿a dónde vamos? A mí, y tú estás esperando que el niño diga casa, pero en realidad dice taza, y sigue diciendo taza, y no lo hace. Entonces aquí es donde vemos la diferencia entre lo que es fonética y lo que es fonología. ¿Sí? Dice, la primera pregunta que se hacen todos los papás, los docentes y todo, y que ¿será que no sabe dónde colocar la lengua? ¿Será que no tiene fuerza en los labios? No, nada de esto, porque esto no es un gimnasio para decir que la lengua está más fuerte, que el labio está más... No, nada de eso. Aquí lo que realmente sucede es que estamos tanto en un problema, por lo menos este ejemplo, a nivel fonológico. El niño puede decirlo aisladamente, el sonido KKK, lo dice aquí, calla, aquí, pero cuando va al lenguaje espontáneo, el niño comete el error. Entonces ya nos damos cuenta de que este problema del niño es a nivel fonológico. O sea, ese sonido no está asociado dentro de su discriminación. Y ustedes dirán, bueno, qué complicado, la licenciada está hablando de algo que nosotros no sabemos y todo lo demás. Pero ¿qué sucede? Que esto realmente es muy importante que ustedes como docentes también lo conozcan. Porque cuando preguntan de que, ¿pero qué es lo que pasa? El niño no lo dice, no lo sabe decir, no comprende, no hace. Entonces nos damos cuenta de que aisladamente, y uno acá como especialista le pasa una lista de palabras y todas las dice. Dice casa, dice perro, dice gato, dice todo. Pero cuando tú vas a ese niño al lenguaje espontáneo, hay 1.000.000 de errores en articulación. ¿Pero por qué? Porque su problema netamente es fonológico. Ese sonido no lo asocia en su lenguaje espontáneo, ¿sí? Entonces, creo que este es uno de los más comunes dentro de lo que es nuestro aula, nuestros chicos, nuestros niños, que de repente cuando van, bueno, vamos a hacer la exposición, no se entiende nada, demasiados problemas de articulación, ¿sí? Siguiente. Ok, recomendaciones. La primera recomendación como docentes, como papás, y acá yo como especialista, es la evaluación con un especialista. Esa es la primera recomendación y la más importante que yo le puedo dar es esta, una evaluación con un especialista. Porque si bien yo puedo decir, bueno, hay un trastorno sí, otro trastorno sí, otro trastorno acá, tantas clasificaciones, tantas definiciones, pero yo como especialista y ustedes como docentes necesitan saber de dónde sale ese problema, cuál es el origen de ese problema para poder ayudar al niño y para poder ir viendo cómo se puede trabajar. Sí, entre estas recomendaciones también muy básicas que se le dan a los docentes es tratar de no corregirlo delante de todo el mundo. Porque los niños, a pesar de todo, son niños, ¿sí? Así que ellos también sienten pena, sienten vergüenza, todo lo demás. Así que esa es una de las primeras cosas, no corregirlo. Que habla mal, que no articule bien, como docente yo lo sé. Entonces yo necesito encontrar un espacio para poder tratar de explicarle al niño. Si el niño pregunta sobre su problema y es un niño neurotípico que puede lograr comprender lo que está sucediendo, como docente, como mamá y como especialista, es mi rol explicarle qué está sucediendo. Estar alerta para evitar que el niño utilice eso también, su defecto para no hacer las cosas, porque hay que saber cómo decirle, porque a veces el niño, no, porque es que yo lo digo mal, yo no lo voy a hacer. No, tampoco así. O sea, no hay que poner de excusa eso. ¿Por qué? Porque hay la parte también muy emocional del niño, es decirle,
está bien, todo el mundo no lo hace bien, todo el mundo no es perfecto, van a existir errores, no te preocupes, todo. ¿Por qué? Porque hay niños que sí, y me ha tocado, lo he visto dentro de mi experiencia, niños que cuando le dicen que tienen algo y no se lo dicen de la manera correcta, después no quieren hacer nada. Se toman mucho de excusa y hay muchas mamás también muy permisivas que, ay, está bien, no lo hagas porque es que te sientes mal. No, esa parte emocional del niño hay que cuidarla bastante. La información apoyada siempre en referentes visuales, así sea que estén, ya son niños que puedan leer y todo lo demás, pero si son niños más pequeños, todo apoyo visual. A veces si hay como una discrepancia de por qué vamos a utilizar apoyos visuales si yo quiero que empiece a leer, no quiero... No, pero si nos encontramos con un problema de habla, un problema de lenguaje, es mucho mejor que el niño haga esa asociación entre la parte visual, la parte de discriminación y la parte auditiva. O sea que ese es un complemento, ¿sí? Ese es un complemento que hay, así que siempre tratar de utilizar la parte visual dentro de los temas que se van a utilizar en la clase. Siguiente. Ajá, esto también es importante, conocer las áreas en las que el niño y la niña es más hábil. Puede ser que ese niño que tiene problemas de articulación en su habla espontánea no sea el que tenga mejor habilidad, o que yo sé como docente que no lo voy a poner a hacer algo que le cuesta. No es que no lo vaya a poner, sí, en algún momento sí, pero si yo sé que ese niño tiene habilidades, no sé, voy a pensar que puede ser en dibujar o en organizar, entonces yo tengo que poner por encima la habilidad de ese niño y tratar de compensar un poco la dificultad que él está teniendo. Porque no es aquí de, ay, lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Sí, lo tiene que hacer. Pero ya les digo, hay que cuidar por lo menos en este tipo de trastornos del habla, la parte emocional del niño, porque hay niños que se bloquean y no quieren hacer absolutamente nada. Entonces, esa parte hay que manejarla bastante bien. El uso de la corrección indirecta, que siempre le digo a los papás incluso, la típica frase de que, ay, así no se dice, eso está mal. Hay que eliminar ese tipo de frases y lo mejor que puedes hacer como docente o como mamá es tratar de entender lo que tu niño dice, repetirlo de la manera correcta. Entonces le estoy dando la corrección indirecta y no le estoy diciendo, no es así, no lo hagas así, lo estás haciendo mal, no. Pero estoy apoyándole en que lo estoy intentando de comprender, lo estoy escuchando y le estoy dando la corrección. Incluso a veces les digo a los papás cuando están en casa que ese tipo de correcciones las hagan un poquito exageradas, que ellas puedan visualizar la parte de la boca, de cómo se mueve la lengua, los labios y todo lo demás. ¿Para qué? Para que haya ese contacto visual y puedan modelar entonces de manera correcta. De una manera indirecta, pero un poco directa. Entonces ya el niño se va dando cuenta del sistema indirecto de, bueno, mi mamá me está corrigiendo o mi maestro me está corrigiendo, pero no me está haciendo sentir mal, sino que me está dando como ese apoyo visual en que lo puedo hacer mejor. Trabajar la motivación y evitar que se frustre, como se lo dije antes. La técnica del modelado, como se los expliqué, tratar de siempre ser no lo más exagerado, pero sí un poquito exagerado, que él vea cómo se modela la parte de la boca para poder dar una instrucción. Esto también se los ha recomendado a algunos docentes, adelantar el vocabulario de cualquier tema que vayan a tocar. Por lo menos, esta semana van a ver, no sé, poniendo yo aquí un ejemplo, el medio ambiente, por decirlo así. Entonces yo sé que dentro de mi grupo hay 3 o 4 niños que presentan algún tipo de dificultad en el habla. Entonces yo voy a hacer un vocabulario de las palabras un poco que siempre voy a trabajar en esto. ¿Para qué? Para que en casa se las vayan trabajando de poco a poco. ¿Sí? Entonces yo voy viendo, voy modelando de estas palabras no se le complica, esta sí, esta la supero un poquito, esta no. Entonces ya el niño se va como anticipar lo que va a realizar, ¿sí? Entonces, esto también va mucho en los niños un poco más grandes que ya son conscientes de los errores que producen y ya dice, bueno, esta palabra la practiqué en casa con mi mamá, así que puede ser que me salga bonito, puede ser que me salga bien, porque ya sé lo que van a hacer. Entonces, es una buena estrategia de armar este tipo de vocabulario según los temas que van a tratar.
Algo más que también es por lo menos, bueno, los dos últimos puntos que dicen percepción fonológica, discriminación y reconocimiento y organización léxico-gramatical, es una de las técnicas que como especialista yo utilizo. Trabajar la percepción fonológica en el niño no es más que tratar de darle a entender cómo suena un sonido y cómo suena otro. ¿Sí? Entonces es como si yo estuviera trabajándole al niño el sonido K, 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 K. Entonces yo en vez de que él me diga casa, me dice gasa. Entonces yo lo que hago es tomar tanto la palabra casa como la palabra gasa y tratar de decirle qué significa uno y qué significa lo otro. ¿Sí? Una vez mi organización léxico-gramatical, ¿por qué léxico? Porque son palabras, son vocabularios. Una gasa es una especie de tela que se puede utilizar, no sé qué, por aquí por allá, y una casa es como una casa como la que tenemos nosotros, donde vive la gente, donde todo lo demás. Entonces yo doy la corrección de cómo, o sea, el significado de una palabra, el significado de la otra, y trabajo con él la discriminación de ese sonido. Estás escuchando que un sonido es K, y mira cómo pongo mi boca, y otro sonido es Ga. E incluso trabajamos también mucho la sonoridad de esa palabra. Si yo digo K, yo no está vibrando nada dentro de mí, pero si yo digo Ga, sí vibra, y yo puedo tomar esa diferencia entre el niño y decirle, mira, cuando digo K y coloco mi mano aquí cerca donde están mis pliegues vocales y digo K, y no vibra nada, pero si yo digo Ga, sí está vibrando. Entonces ya se dan cuenta qué discriminación y reconocimiento estamos haciendo de vocabulario, de sonoridad y por lo menos también de lo que es por lo menos el significado también de cada una de las palabras. Entonces, si se dan cuenta, de poco a poco, tantas estrategias que podemos utilizar, y soy muy abierta con ustedes y se los digo de verdad, esta es una de las cosas con lo que me apoyo mucho para poder trabajar con niños que presentan problemas en articulación. El niño tiene que entender qué es lo que sucede, discriminar el sonido, reconocer el sonido, saber el significado de esa palabra, por qué es esto, por qué es lo otro. Entonces, tratar de lograrle entender todo esto. Ahora, yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, no es de un día para otro, no es así que mi niño hoy no dice esto, pero bueno, va a ir y ya mañana lo va a decir. No, no, no. Realmente es un proceso, pero son estrategias que incluso como docentes pueden trabajar dentro de su aula, dentro de lo que ustedes planifican. Incluso aquellos docentes que están en esto de trabajar lo que son prerequisitos para la lectura y la escritura también. El niño tiene que pasar por todos estos prerequisitos entre el lenguaje oral, conciencia fonológica, el reconocimiento de las grafías para poder iniciar la escritura, todo lo demás. Entonces, al trabajar discriminación en la parte de conciencia fonológica, también estamos ayudando mucho al niño a saber cuáles son los errores que están teniendo dentro de su lenguaje espontáneo y enfocado básicamente en lo que es la articulación. ¿Sí? Siguiente, creo que es la última. Sí. Bueno, les di así más o menos, este tema es muy, pero muy extenso, demasiado. Yo creo que me quedaría con ustedes aquí hablando 3 horas para saber qué soy, el diagnóstico, todo lo demás. Pero lo traté de traer así de poquito a poquito para que tengan como como un pantallazo de qué pueden decir, bueno, ahora como dicen, ay, yo tengo un niño que está así, 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 ¿qué puede suceder? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Entonces, para eso se los traje. Entonces, no sé si con todo lo que dije me expliqué bien o de repente tienen dudas, preguntas, así que aquí estoy. Sí, Listen, lo que mire que escuchándola, sí tenemos preguntas y estoy segura que las compañeras y los compañeros tienen su listado de preguntas así como yo las tengo. Y pues vamos a darle la oportunidad a algún compañero o compañera que guste hacerle
sus preguntas, porque yo también tengo algunas. A ver, las profe de primer grado. Bueno, mientras ellas se preparan, Listen, yo le tengo una pregunta. Ajá, ¿Cómo dígame. hago con un niño que la mamá me decía, mire, yo sentía que no me escuchaba muy bien, lo llevé con un especialista y lo que tenía era un tapón de cera? Entonces ahora el niño él dice, hasta que al fin te escucho bastante bien, pero sí lo diagnosticaron con una dislalia, pero ¿será por el mismo tapón que él tenía o es el mismo problema que él tiene? Porque en realidad muchos años con ese tapón y él hasta ahora ya tiene 6 años y hace poquito fue que le encontraron ese tapón de oído. Entonces le están colocando unas gotitas, no me acuerdo ahorita mismo qué es, entonces quiero ver si eso es un proceso, vamos poco a poco. Él está escuchando bastante bien, pero sí la parte fonética estamos trabajando mucho con él porque sí le cuesta. Así que esa es mi pregunta, ¿cómo hago para avanzar un poquito más con él? Ok, lo que sí me gustaría de repente, si ya el niño había sido diagnosticado antes por ya con un trastorno del sonido del habla y llevaba como ese seguimiento y lo que encontraron, bueno, fue un tapón de cera, incluso habría que ver también qué tipo por decirlo así, ¿qué acarrea todo eso? Porque cuando son muy... Hay que llevarle un seguimiento a ese niño, porque si existía un tapón de cera, habría que ver cómo está funcionando ahora esa parte de su oído medio. ¿Por qué? Porque si es un niño que tiene constantes ese tipo de formar un tapón ahí, habría que irlo evaluando ahí, ya sería con otorrino, para ver si hubo alguna afectación durante todo ese tiempo, si hubo alguna infección, si hubo algo. ¿Por qué? Porque muchas veces las infecciones traen problemas auditivos progresivos. Entonces, lo que yo recomendaría primero sería que a ese niño se le haga una prueba auditiva para conocer el nivel del estado auditivo o de todo su órgano auditivo para saber cómo está. Porque tenemos que descartar que no haya ningún tipo de infección a nivel de oído medio o incluso a nivel de oído interno y que no tenga ninguna consecuencia. Siento yo que sería lo primordial o llevarle como un seguimiento a ese niño. Habría que usted también preguntarle a la mamá cuándo sería como la próxima o si tienen una próxima cita con el especialista e incluso yo como mamá, le digo como mamá también, yo haría la prueba auditiva para saber el estado de mi hijo, porque puede ser que sí, que él no me escuchaba y me dice, bueno, ahora sí me escucho, pero yo como para descartar, hago una prueba auditiva, para saber si mi parte auditiva está totalmente conservada, si no pasa nada, si solamente era por el cuerpo extraño que tenía, que en este caso sería un tapón de cera. Entonces, luego de ahí, entonces yo iría nuevamente a valoración con fonoaudiología para saber cómo está el nivel de habla con él. Porque tendría que ver si solamente era por eso, pero qué afectación me trajo ese tapón de cera a mí. Porque si bien al tener ese cuerpo ahí no estaba escuchando perfectamente bien, lo que ya vemos es un problema de discriminación auditiva. Entonces, por eso que yo siento que sería lo primero. Nuevamente preguntarle al especialista o preguntarle a la mamá si ya tienen un seguimiento con ese especialista. Yo haría una prueba auditiva, descartaría que no haya daño en nada y posterior entonces también pediría, si ya lo habían diagnosticado con dislalia, entonces una segunda prueba para saber qué está sucediendo ahora. Sería como lo más responsable por el momento.
Sí, gracias, Licen. Voy a comentarle porque en realidad con todo esto y lo de la pandemia, muchos padres de familia pues estamos limitados a no salir o en el hospital no nos dan la cita o están suspendidas. Entonces llevar o exponer a nuestro niño a un especialista también pues esa es otra de las limitantes que tenemos en casa, ¿verdad? Muchísimas gracias, Licen. Ya noté sus recomendaciones. A ver, ¿alguna otra compañera que necesite hacer alguna pregunta? La Licen está dispuesta a ayudarnos a, a, a quitarnos un poquito de esas preguntas, ¿verdad? Buenas tardes, profesora Tenemos Yolanda, muchas. profesora. Y ahora yo. Aló, hola. Sí, la escuchamos. Sigue, profe. Una consulta. Yo tengo un estudiante que cuando él en la mañana, que nos conectamos, él cuando me saluda, él dice, buenos días, maestra. Pero cuando él desea hacerme otra consulta, él me dice así, ¿me permite, maestra? Que siento que esa palabra como que es más le cuesta como pronunciarla, pero él siempre dice, buenos días, maestra, ¿cómo está? Es la única palabra que él no me la dice claramente. Sé que lo estamos llevando al psicólogo por otra situación, pero ese puede ser una señal de que él tiene algún problema de audición, que confunda, digo, de que confunda las palabras, pero nada más es esa palabra que él no, y sí son niños que son pequeñitos que yo pienso que todavía les hace falta como convivir más con su compañero, porque como ellos hablan a veces yo pienso porque que están todavía mangongo, porque no han ido a la escuela, y usted sabe que cuando están en la casa los papás le contestan muchas cosas. Gracias. Me dice la edad del niño del que me mencionó. Él está en primer grado. Tiene como, ¿qué? 7, 6, 7. 6. 6. Ok, bien. Eh, Hay algunos fonemas, por decirlo así, o letras, que a los niños les cuesta un poco ya como introducir ya del todo en su habla, en el proceso ese que lo tienen. Entonces, una de las mayores dificultades que hay entre los niños ya entre 5 y 6 años son aquellas de introducir lo que nosotros lo conocemos como sílabas trabadas, sílabas compuestas, que vienen siendo todo lo que es GL, CL, lo que es CLA, CLE, CLI, CLO, CLU, incluso las combinaciones tanto con L como con R, así como GRA, GRE, GRI, GRO, GRU. Estas combinaciones son casi las últimas en adquirir en los niños, ¿sí? Así que cuando estamos como entre las edades de 5 y medio y 6, son como errores que se dan leves en ciertas palabras. ¿Por qué? Porque son ya las últimas en implementar, incluso la R. Si hay alguien que pregunta por la R a los 3 años, por favor, no se preocupen. No, no debe existir la R a los 3 años, ni a los 4, ni a los 5. Incluso le esperamos 5 y medio y 6 años, la R. Así que no, si hay alguien que pregunta por la R, no se preocupen por eso. Entre las primeras edades. Ya después un niño de 6, 7 años sí ya debe estar su lenguaje completamente consolidado. Entonces, yo lo que puedo ver aquí a simple vista, porque ya les digo, para yo tener un panorama de todos necesitaría evaluar y saber de dónde, cuándo y cómo, por qué sucede. Pero puede ser a uno que otro errorcito de articulación, ya que son los últimos fonemas en integrarse. Ahora también es un niño que ya viene también asistiendo a psicología por X motivo, que habría que saber también por qué está ahí, el dilema de qué está sucediendo, porque mucho también de las situaciones en cómo habla el niño, como también pueden muchas veces estar asociadas a problemas de comportamiento con el niño. A veces vemos a esos niños, como usted lo acaba de decir, maestra, esos niños mangongos que no quieren hacer nada y que los escuchamos como muy aniñados, pero realmente también tenemos que ver, y por eso antes entre las recomendaciones les daba, cuidar mucho la parte emocional de nuestros niños, porque a veces no nos damos cuenta, y yo entiendo y sé que muchos aquí son papás, son docentes y que todos sus niños de escuela que ustedes también sienten como si fueran sus hijos también,
incluso a veces no nos damos cuenta por querer ayudar, pero de repente se nos sale un poco de las manos, no vemos la parte emocional de nuestros niños y a veces ciertas acciones nos hacen sentir mal. Entonces yo lo que podría ver, con esto que me mencionó la maestra, de repente un niño que puede tener uno que otro errorcito de articulación, pero bastante leve, porque si solamente es esa letra o ese fonema, como lo conocemos acá, entonces podría ser como algo, pero ya habría que también tomar en cuenta el por qué está yendo a psicología, qué está sucediendo, cómo es el comportamiento de ese niño, entonces son como muchos. No, lo que pasa, disculpe que la interrumpa, lo que pasa es que la mamá sintió que él estudia y se aprende, pero para el momento, 5 minutos, ella le pregunta 10 minutos después, entonces por esa parte es que ella lo está llevando al psicólogo, solamente por esa parte, pues porque ella dice que siente que aprende para el momentito, 2, 3, 15 minutos, entonces ella dice que ella no vio esa conducta bien, entonces por eso es que lo está llevando. Okay. Sí, entonces si es así, solamente le encuentra unos que otros errores, me parece a mí que son muy leves. El niño a medida que va creciendo los puede ir superando bastante bien porque si no existe, por decirlo así, que no se le entiende nada, entonces vemos pequeños errores que pueden suceder y más que con estas palabras que ya son las últimas en adquirir, a veces muchos a los niños les cuesta. Pero si no existen errores mayores, realmente es algo que el niño puede ir superando de acuerdo cuando va creciendo y también escuchando a las demás personas. Sí, porque cuando él me dice, ya maestra, entonces después me dice, ¿me permite con una seguridad? Entonces yo le digo, sí, te puedo ayudar, que necesita aclarar. Son como errores leves en ciertos fonemas y suelen suceder en muchas ocasiones. Esperemos que no vaya como un poquito más porque no siento que sea algo mucho más drástico porque ya utilizar este tipo de palabras en un lenguaje más complejo. Así que pueden haber uno que otros errorcitos en articulación. Buenas tardes, licenciada. Soy la profesora Carmen. Quisiera hacerle algunas consultitas, aunque ahí en el transcurrir de las preguntas me las ha ido contestando. Mis estudiantes están en el rango de 6, 7 años. Yo le iba a preguntar de la R, pero ya tienen 6 años. Tengo la gran cantidad de estudiantes que tienen problemas de lenguaje, del habla, radica precisamente en eso. Pero sí tengo algunos que casi no se entiende lo que dicen. Tienen que hablar muy pausado para poder entenderle. Por otro lado, tengo otro que tiene cierta dificultad al hablar, pero le decía yo a la profesora Yolanda que siento que él cada vez que me habla como que me grita, como que si tú, no sé, uno de una vez piensa que de repente puede ser algún problema auditivo, pero es tampoco el tiempo que tenemos de tenerlos, que uno no puede hacer un juicio porque de repente nos podemos equivocar. Entonces ahí radica mi problema. Son como 3 estudiantes a los cuales me cuesta entenderle lo que dicen. Se aprenden las cosas, señora, me dicen las charlitas, las poesías, se ve que tienen el interés del estudio y de aprender, pero a la hora de pronunciar las palabras tengo que, como dice uno, tener el oído parado para poder entender. Para poder comprender. Dentro de lo que le comento, siento que eso, el que más me preocupa es este niño que a pesar de que habla entrecortado, con un tono de voz superior, muy, muy, muy alto, entonces todo lo habla así como que si no analizara lo que dice. Yo le comenté esto a la profesora Yolanda, porque me preocupa, porque, por ejemplo, él está diciendo la poesía y usted lo oye como que si estuviera gritando así, como que si estuviera como, no sé, disgustado, algo así, no sé, entonces eso me preocupa. Entonces yo trato de hacer las cosas entre papá, maestro y niño. Mire, la primera lectura que yo les he estado evaluando, la hice a través de una videollamada para evitar lo que usted comentó hace un rato acerca de que de repente se pueden burlar. Soy de las maestras que me gusta hablar muy bien con el papá si sucede algo, e incluso a raíz que la maestra Yolanda me aconsejó algunas cositas, se las he manifestado a los papás, se están poniendo de acuerdo con ella, porque yo lo que no quiero es que el niño se vaya a frenar. No, eso no lo hago porque ellos se burlan. No, esa no es mi intención. Entonces, lo estoy haciendo entre 3, así a través de videollamadas para evitar cualquier
conflicto que pueda suceder. Entonces, pero sí me preocupa este niño que le comento de que habla así como, no sé, como si no estuviera pensando bien lo que dice y lo grita. Y la dice como entrecortada. Bien. Lo primero, habría como que hacer, por lo menos con la mamá, preguntarle, no sé si lo ha hecho ya, de que si siempre es así o solamente cuando está en las clases, no sé, por el celular, la computadora, todo lo demás, si ese comportamiento siempre es así. Le puedo contestar ya, le puedo contestar, sí, disculpe la parte, sí. Ella dice que ella tiene ese comportamiento en casas también. Y también tengo entendido que ha tenido problemas con otros niños, que la profesora Yolanda ya lo ha tratado, que tienen cierto tipo de problemitas, pero no radica esencialmente en el que tiene el niño. Pero él tiene esa conducta. Es demasiado activo. Usted viera que él no está quieto en ningún momento. Él está hablando y él se está moviendo de un lado al otro y a la hora de que contesta, no es que conteste mal, vuelvo y repito, responde claro. bien. Por lo menos hoy tenían una poesía, él me la dijo bonito, pero así, a lo vea, que como que estuviera el micrófono al lado. Yo siento que puedes radicar en dos cosas. Viéndolo así también como usted, porque sí que es muy complicado de repente decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero uno tiene que ir descartando el poco a poco para... Esto de la virtualidad ha sido complicado, pero hay que ir descartando de poco a poco las cosas. Entonces, primero, si bien puedo ligarlo un poco también al tipo de comportamiento que tiene él, entonces habría que ver también esa parte, no solamente, por lo menos porque si usted me está diciendo que es un niño bastante bien, académicamente, todo lo demás, comprende bien todo esto, entonces habría que ver qué está sucediendo con ese comportamiento de él en ocasiones, porque si ya no estamos, usted como docente no está viendo que está algo dentro de lo normal, por decirlo así, y también la mamá, entonces ahí sí que había como que apoyarse en la parte un poco más de psicología, no es mi área totalmente, pero sí viéndolo desde ese punto de vista, de saber el por qué se está generando este tipo de comportamiento, que si bien a lo mejor no es que sea lo más malo del mundo, porque es un niño que usted me está diciendo que él coopera, hace las cosas, participa, todo lo demás, entonces esa parte. Ahora bien, si yo también como especialista estoy viendo que este niño me está hablando demasiado alto, entonces yo puedo asumir también que, bueno, será que no me escucha bien, entonces hay que descartar, por lo menos preguntarle a la mamá a qué nivel escucha el televisor, a qué nivel está escuchándola también usted, si son de estos niños que de repente sube todo porque no escucha o quiere que sea un ruido más fuerte, igual cuando el niño escucha música, si es un niño que, no sé, ahora como todos los niños tienen celular, computadora, todo lo demás, saber a qué nivel está utilizando todos estos aparatos, porque eso también me puede dar una pista a mí que realmente puede ser que no escuche bien, porque también lo asociamos mucho que aquella persona, aquel niño que grita mucho, que siente que no lo escuchan, que siente que no se escucha, entonces puede ser que haya también algo por ahí. Ahora, no es que sea totalmente eso, pero son dos cosas que ahorita mismo yo descartaría. Su parte de comportamiento y su parte de por lo menos esto de preguntarle a la mamá qué nivel está escuchando, si de repente cuando le hablan muy bajito está preguntando ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No escucho? Sí, para ver qué puede estar sucediendo. De repente tratar de descartar esas dos cositas primero. Profe, licenciada, eso también, ahora que usted dice, hay personas que utilizan el radio muy alto, entonces uno piensa que como que no le están escuchando y tal vez allí puede que el niño suba su tono de voz, porque mire, el año pasado yo cerca de mi casa vivía una muchacha y siempre me ponía el radio a todo volumen y esa música, entonces yo tuve que decirle que si me podía bajar el tono del radio porque déjeme decirle, hay como 3, 4 casas después de la mía y eso en mi casa hace ese pum, pum, pum. Yo digo, ¿cómo podrá vivir una persona con ese sonido? Eso puede afectar a los niños porque conozco a alguien que tiene que subir el tono el volumen del televisor porque no, yo le digo, oye, ¿está sordo? Él dice, bueno, si es que se acostumbró y donde vivía no, todo el mundo habla así duro y el volumen a
todo volumen para poder... Existe algo que se llama pérdidas auditivas inducidas por ruido. Son progresivas. No es que hoy estuve en un montón de ruido y ya mañana no voy a escuchar, no, pero se va perdiendo poco a poco. Cada vez se va perdiendo un poquito más la audición y no regresa. O sea, yo hoy estoy en un lugar que está sonando súper fuerte todo y de repente mañana amanezco un poco como que sorda, pero al día siguiente me recupero. Y así me voy, y así me voy, y así me voy. Y cuando pasan los años de aquí a que tengo 35 años, ya perdí la audición. ¿Y qué sucede? Una vez uno pierde la audición, no se puede recuperar nunca más. Nunca más. Así que hay que cuidar esa parte, incluso de los niños también, mucho. Listen, ¿alguna otra docente que guste hacer alguna pregunta? Sabemos que el tiempo también es limitado. Que nos gustaría preguntar tantas cosas. Ya ahorita me vinieron a decir y que ya a las 2 nos vamos. Yo sí, ya no se preocupen. Sí, vamos a escuchar, vamos a que las preguntas sean un poquito más cortas, compañeras, para ver si logramos el tiempo. Sí. Buenas tardes, soy la profesora Eneida Mendoza. En mi aula de clase tengo un niño que así no pronuncia bien las palabras, ¿verdad? Pero lo que sí noto que él adquiere bastante rápido los conocimientos. O sea, como que eso no es como una obstrucción para él para aprender. Él me lee, escribe con una caligrafía muy legible y todo, pero a la hora de hablar es que tiene este problemita y no sé también si es por la dentadura. Está mudando toda la parte de enfrente de los dientes y parte de abajo, y yo pienso que también puede ser un factor pues determinante en lo que es su habla, pero es muy entonces, no sé, lo que quería saber era que si más adelante o algo, si él no cambia, eso puede afectar su aprendizaje. Muchas gracias. Lice, no se le escucha. Tiene cerrado. Ay, ahora sí me escuchan. Ustedes discúlpenme porque es que ya me están echando de aquí. Bien, sí suele suceder mucho en ocasiones cuando los niños están mudando un poco los dientes. Hay muchos fonemas que suelen tener algunas dificultades, pero es algo que va como pasando, ¿sí? Entonces, si el niño ya no pasa durante eso y los errores siguen constantes, entonces el niño hay que llevarlo a valoración y saber qué es lo que está sucediendo. Porque ya le digo, pueden haber muchos niños con dificultades, pero tenemos que saber del por qué y de dónde salen esas dificultades. Así que esa es la última recomendación que les doy. Me disculpo con ustedes porque es que ya me tengo que ir. Así que la recomendación más grande que les doy, cuando puedan, lleven a los niños a valoración. Saber el por qué se está presentando un problema es la clave para rehabilitar todo. Una vez el niño tenga el diagnóstico, vaya con su especialista, se puede trabajar muy bien con el docente, saber hacer sus adecuaciones y todo lo demás. Entonces realmente es muy importante, muy, muy importante. Espero que se vayan con un poquito de lo que les he dicho, pudieran aclarar la parte entre lenguaje y habla y todo lo que se pueda estar presentando. Así que 1.000.000 de gracias por invitarme. Y me disculpo que no tenga todo el tiempo más para poder atenderles, pero bueno, son cosas que pasan acá, que se me escapan de las manos. Así que bueno. Bueno,